Los trabajos que veremos en el vídeo de hoy los vamos a realizar sobre estos 4 bastidores. El año pasado ya realizamos 3 con este mismo soporte y me quedé con ganas de más. 3 de ellos más pequeños, de un diámetro aproximado de 13 centímetros y el mayor de 20. También usaremos telas en acabado rústico, una con un hilito finito en plata que le da un toque muy especial a los trabajos navideños que haremos a continuación. ¿Os apetece ver cómo? Acompañadme, comenzamos. Vamos a comenzar la primera idea con uno de los bastidores de 13 centímetros. Lo desmontamos y colocamos una de las 2 telas, en esta ocasión la más rústica de las 2. Recorto un pedazo de tela que sobresalga por todos los lados de la circunferencia y la retiro del bastidor. En esta ocasión voy a colocar la tela al fondo, con el marco del bastidor visto. Luego veremos cómo queda. Y voy a retirar la tela sin recortar para hacer primero el montaje antes de colocarlo sobre el soporte, ya que vamos a realizar decoupage sobre la tela y necesito cubrir bien toda la zona antes de montarlo. Vamos a realizar una composición con 2 papeles diferentes. El primero de ellos será una partitura con una canción, o eso espero, navideña, un villancico. Estos papeles que yo tengo son papeles efímera que he comprado por internet. Si no disponéis de partituras, en el tablero de Pinterest de Navidad tengo diferentes imágenes gratuitas que podéis descargar con partituras navideñas, en el caso de que queráis hacer una manualidad como esta. Escojo una de ellas y no voy a cubrir por completo toda la zona, pero sí gran parte. Aprovecho el aro interior para marcar el trozo de partitura que necesito para cubrir la tela y recorto. Y para ajustar un poquito que quede un fondo desigual, recorto algunos pedacitos de los bordes del papel. Para envejecer los bordes y que se integren mejor, darle un aspecto rústico a este trabajo, voy a utilizar tinta de scrap. También podríamos utilizar pintura acrílica a pincel seco, algún óleo o incluso pátinas de envejecer. Me gusta tal y como está quedando. Vamos ahora a realizar el primer decoupage sobre la tela. Voy a utilizar un medium normal, ya que este tejido no lo voy a lavar y no necesito que sea uno especial textil. Humedezco previamente el papel por la parte trasera para que se adapte mejor al tejido. Extiendo una capa generosa sobre la zona que va a cubrir el papel. Y a continuación extiendo una nueva capa del mismo medium especial para decoupage sobre el papel. Coloco sobre la tela y para presionar que quede bien adherido, extiendo una nueva capa de nuevo del mismo medium por encima. También podréis utilizar cola blanca rebajada con un poquito de agua. Mientras dejo secar este primer decoupage que acabamos de realizar, voy preparando el segundo. Voy a utilizar un motivo recortado de esta bonita servilleta navideña con pajaritos y frutos rojos. Recorto por encima uno de los motivos y ahora podría hacer 2 cosas. O bien ajustar muy bien recortando a mano o humedeciendo el papel la servilleta, o recortar con tijera. Me decanto por esta segunda opción, ya que quiero un perfil exacto de la partitura inferior que acabamos de colocar. Sobrepongo los motivos por encima, allí donde quiero que vayan dentro de la estructura que estamos montando, y directamente con un pincel medium para decoupage por encima voy pasando el pincel de la servilleta y esta va a quedar perfectamente acoplada. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo, simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea
con todos vosotros. Si comentáis el vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y seguidores, me ayudaréis además un montón. A todos y cada uno de vosotros que me acompañáis en esta andadura, muchísimas gracias. Utilizando la misma tinta en color sepia, voy a darle un sombreado todo alrededor de la circunferencia, incluida la tela, para integrar todo mucho más. Recorto la tela exterior y ya así paso a montar sobre el bastidor. Como la tela va invertida, ajusto muy bien el corte para que después no se vea la tela, aunque vamos a cubrir ese borde para que quede bonito. Lo haré con una cinta en acabado rústico, una trenza que tengo con diferentes hilos de yute. Podréis utilizar cualquiera que tengáis en casa, un cordoncillo, una cuerda, algo que se ajuste a los colores y los diseños de los papeles que estéis utilizando. Lo voy pegando por el contorno con silicona caliente y en la parte superior voy a hacerle un pequeño adorno, utilizando restos y adornos que tengo por aquí muy navideños. Como el aspecto general que le quiero dar a este trabajo es rústico, utilizo musgo y pequeñas ramas secas que tengo por aquí. El último toque se lo daré con una mini piña y unas bolitas que simulen frutos rojos. Primera idea terminada, a falta de ver si le colocamos algún lazo o algo especial para poder colgar este bastidor o adorno navideño. Para la segunda idea continúo con un bastidor de los pequeños y en esta ocasión voy a utilizar la tela rústica con ese hilito de plata que veíamos al inicio. Esta vez sí, la voy a colocar de inicio antes de comenzar la manualidad y por la parte frontal. Antes de recortar toda la tela me aseguro de haber tensionado bien esta y además haber apretado las clavijas del bastidor. Vamos a usar diferentes siluetas o chipboards que tengo por aquí. Para comenzar, una silueta de árbol, sobre la que haremos decoupage. En esta ocasión con una servilleta de cuadros muy navideños. Aunque la madera es muy clarita, antes de realizar el decoupage, cubriré toda la superficie con una capa de pintura acrílica en color blanco. Quiero que la parte central la ocupe el cuadro con los tonos verdes, así que voy a pegar la silueta sin haber recortado previamente el pedacito que vamos a utilizar. Extiendo una fina capa de medium especial para decoupage sobre la superficie de la madera y a continuación fijaré la servilleta. Rasgo la servilleta por el borde, teniendo cuidado de que no se levante de la silueta. Y antes de recortar y retirar esos bordes de servilleta que nos sobran de la silueta, le paso una nueva capa de la misma cola o medium para decoupage por encima. Y para afinar todos los bordes, pasaré una lima de uñas por todos los recovecos y bordes del abeto. Dejamos reposar esta silueta, que seque bien, y continuamos con el resto de decoraciones para este bastidor. De nuevo, os sugiero que utilicéis aquellos adornos que tengáis en casa, incluidos botones, lazos, cintas, siluetas de copos de nieve, letras, carteles y, por supuesto, una pequeña estrella que coronará nuestro abeto. En este caso voy a utilizar unos pequeños marcos que compré hace tiempo y que hasta ahora no había utilizado en ninguna manualidad. Voy a hacer pequeños cuadros utilizando diferentes papeles de scrap que tengo por aquí. Voy seleccionando aquellas imágenes que, por supuesto, caben en estas pequeñas siluetas con forma de marco y que representan a su vez a la Navidad. Un simpático Santa Claus
dibujando o pintando, que yo creo que me representa. De la cartulina de portada de una colección de estampería que utilizamos el año pasado, recorto un pequeño poblado nevado y no puede faltar un muñeco de nieve. Colocaré cada una de las siluetas sobre los pequeños motivos que vamos a recortar, marco el contorno interior con un lápiz y recorto. Borro las líneas que hemos marcado y envejezco un poquito esos bordes con la misma tinta de scrap que estamos utilizando en estos proyectos. Este proceso lo realizaré sobre las 3 estampas escogidas. Creo que los pequeños cuadros destacan más si les doy un color más oscuro a la madera. Voy a utilizar una pátina, un Antiquing Paint de Cadence, pero podemos utilizar perfectamente una pintura acrílica diluida con un poquito de agua. En un color marrón chocolate cubriré toda la superficie y después a pincel seco unos reflejos muy tenues en blanco sobre estos pequeños marcos. He pintado con pintura dorada la estrella que coronará nuestro árbol y la pego con silicona fría. Podemos utilizar también cola blanca o silicona caliente. Antes de pasar con el montaje final de todas las piezas en el bastidor, voy a incorporar una última pieza o decoración a este, que será el pequeño cartel que corone el bastidor. Merry Christmas. Lo compré en Teddy hace unos días y el cartel está decorado con purpurina en color champán. No llega a ser un dorado puro. Hago un montaje inicial y paso a pegar definitivamente todas las piezas. Primero, el abeto en la parte izquierda. Después fijo cada una de las láminas escogidas al marco correspondiente con un pequeño hilo de cola blanca por la parte posterior. Y una vez que tengo las 3 imágenes ya así fijas a sus marcos, los coloco en la disposición que estáis viendo. Arriba Papá Noel, en el medio ese pequeño poblado nevado y abajo un muñeco de nieve. De las 2 que llevamos hasta ahora, no sé cuál me gusta más. Tercera idea, un clásico total. Paso a utilizar el bastidor más grande de los 2 del vídeo de hoy, el de 20 centímetros de diámetro. Repetimos la tela rústica con el hilo plateado, lo coloco en la parte frontal y de momento no voy a recortar la tela que me sobra. La voy a dejar para tensar en el último momento, porque para este trabajo vamos a hacer algo muy clásico y tradicional que se realiza sobre un bastidor. Vamos a coser. Veréis, yo he realizado en un folio en blanco un diseño que creo que encaja bastante con la Navidad, que podáis hacer vosotros y adaptar a la medida de vuestro bastidor. He copiado la circunferencia interior del bastidor en la hoja y la he dividido en 4 cuerpos. Desde el centro, longitudinalmente hablando, he marcado un triángulo, un pino digamos, y este dividido en 4 partes y cada parte a su vez separada, dividiendo los espacios del cuerpo superior en 4 cuerpos y los 3 inferiores en 3. Tal y como estáis viendo, es muy sencillo de realizar y la base 5 hebras separadas por 1 centímetro entre ellas y unidas en lo que será la parte baja del pino en un mismo punto. Ya veréis ahora qué sencillo y fácil es bordar esta silueta en nuestro bastidor.
He recortado la circunferencia exterior y la voy a fijar mediante cinta carrocera a la superficie de la tela. Y ayudándome de un punzón voy a marcar los puntos claves por los que pasará la aguja y el hilo para hacer el bordado de este diseño. Es muy importante marcar bien los puntos de unión centrales del árbol, las esquinas de los 4 cuerpos y la parte de las raíces o tronco. Retiramos el papel o patrón y vamos al lío con la aguja y el hilo. Utilizo una aguja sin punta, de las de punto de cruz, que yo creo que me va a venir mejor para no liar ni hacer nudos innecesarios en estos hilos. Un color verde, hilo de bordar que conservo de mi madre, al que le he añadido 2 hebras de hilo dorado. Y comienzo en la parte superior de nuestro abeto o pino, pasando la aguja del fondo hacia el frente. Y tal y como estáis viendo, iré punto por punto repasando todas las líneas del lado izquierdo de nuestro árbol, hasta llegar al final, intentando que en la parte posterior me quede lo más pulida posible. Cuando acabo una hebra puedo rematar con la siguiente con la que dé comienzo a la labor o dejarla en stand-by hasta poder rematarla una vez tenga claro cómo va a quedar la parte posterior de limpia o rematada. Para la parte derecha del pino tengo 2 opciones: continuar desde la parte inferior hacia arriba, solo que iré invirtiendo las puntadas por detrás, o cortar el hilo, rematar y empezar de nuevo de arriba hacia abajo, que es la opción por la que yo he optado. Y una vez que tengo los 2 cuerpos, toda la parte central del abeto, tal y como está, me gusta, pero nos falta esas líneas rectas que cruzan en cada cuerpo. Las iremos realizando una por una hasta obtener el abeto perfecto. ¿Se puede quedar así? Sí, perfectamente. No necesitaría nada más. Yo le voy a añadir unos pequeños cascabeles en colores invertidos, rojos y verdes en cada punta de los diferentes cuerpos, unidos o cosidos, esta vez con una aguja normal y el hilo dorado que le habíamos añadido a las hebras de hilo de bordar. Terminado este paso, vuelvo a tensar bien la tela sobre el bastidor por si se ha soltado o cogido holgura y recorto a ras de la madera. De nuevo dejamos en stand-by a la espera del toque final. La idea más sencilla de las 4 que veremos en el vídeo de hoy es esta: el bastidor pequeño de 13 centímetros y cubriendo la superficie tela rústica, a la que le daremos un toque muy especial cubriéndola con esta cinta o malla cargada de purpurina en color rojo, que es un camino de mesa o algo así muy navideño. Vamos a cortar 2 piezas más o menos de un tamaño que cubra la superficie del bastidor y colocarlas juntas, tensando bien ambos tejidos y recortando el exceso por detrás. Así, formando esta especie de tela de araña tan bonita, o craquelado, se me ocurre, por ejemplo, el bastidor ya está chulo. Vamos a seguir decorándolo con pequeños detalles rústicos. Un trocito de arpillera en color rojo cubre la diagonal de la circunferencia. Retiro varios hilos de los lados de esta cinta rústica y para colocar encima, de nuevo voy a sacar un camino de mesa con motivos navideños
o pinos y ciervos o copos de nieve. Yo creo que hasta ahora no he utilizado copos de nieve en estas ideas que estamos haciendo hoy. Me decanto por este último, recorto un trocito de tamaño un poquito inferior a la cinta roja y también le saco los flecos a todos los lados. Pego ambas piezas entre sí con cola blanca. Arrugo o intento darle un aspecto despeluchado a esta pieza que vamos a colocar sobre el bastidor antes de pegarla con silicona caliente a la base. Y finalizo colocándole en el centro una silueta con forma de copo de nieve que ya venía así decorada con una purpurina nacarada en color blanco. Podréis utilizar cualquier silueta que tengáis y más os guste. He probado diferentes antes de acabar decidiéndome por este copo que encaja un poco con todo el conjunto y casi todas quedaban bien. Y ahora ya sí pasamos a darle el último toque a estos 4 bastidores, que será muy simple, porque incluso así, sin ninguna decoración extra, quedan perfectos. Un lacito para colgarlos y punto. Yo os voy a compartir diferentes opciones y ofreceros variedad. Aunque voy a respetar el aspecto rústico que le he querido dar a estos 4 bastidores. Para la primera opción, un lazo con cuadros en tonos verdes y rojos. Para poder colgar el bastidor, un lazo en color dorado. Y para coronar el abeto, he pintado con pintura acrílica dorada una pequeña estrella hueca que creo que encaja bastante con la idea de este árbol bordado y la coloco en el centro del lazo. Primera opción ya rematada. Para la segunda, tan simple como un lazo dorado, finito, para poder colgar el bastidor, ya que tiene toda la decoración completa con el cartel de Merry Christmas que le colocamos inicialmente. Para la bola rústica y última idea que acabamos de ver, utilizo una cinta decorada para poder colgar el bastidor. Y como lazo, realizo 2 pruebas, una con un lazo rojo y copos en blanco. No queda mal, pero no termina de convencerme y me decanto por realizar un lazo con cinta rústica de yute que coloco en el centro. Para la idea más romántica o vintage de este vídeo, la de los pajaritos y la partitura de música, realizo un lazo con rafia. Esta es de un color muy clarito en beige. Y para oscurecerla, que encaje mejor con todo el conjunto, he matizado o envejecido los bordes con la misma tinta para scrap que hemos utilizado en estos proyectos. Un lazo verde con topitos en beige y ya hemos terminado con estos 4 bastidores. He disfrutado muchísimo realizando estas 4 manualidades y espero que vosotros también lo hayáis conseguido viéndolo. Por supuesto, me reitero que os inspire y os dé ideas para vuestros proyectos. Como siempre, agradeceros todo el apoyo incondicional que me dais desde el otro lado. Y si el tiempo acompaña, volveremos como siempre la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!